Bienvenidos a un nuevo programa de Ajedrez sin Barreras. Hoy estudiaremos la tercera parte del tema táctico denominado Ataque a la Descubierta, y para ello analizaremos varios diagramas que nos ilustrarán cómo se aplica esta herramienta en cada caso. Observemos el primer diagrama. Las blancas tienen dama, torre, caballo contra dama, caballo y alfil. Las blancas tienen calidad de más, pero la partida aún está complicada. Sin embargo, en esta posición se presenta la oportunidad de aplicar este tema táctico que venimos estudiando. Las blancas procedieron de la siguiente manera. Atendiendo que tienen una torre en la casilla C5, en la misma fila que la dama de G5, piensan avanzar el peón a la casilla E6, pero esto requiere un buen cálculo, atendiendo que las negras pueden capturar a esta torre de C5 que se encuentra indefensa. Ahora, las blancas, tras un buen cálculo, avanzaron el peón a la casilla E6. Por un lado atacan al alfil de D7 y por el otro a la dama, como decíamos anteriormente. Esto fuerza al negro a capturar dama por C5. A cualquier otro movimiento, por ejemplo una captura en E6, seguiría torre por G5. Entonces dama por C5, y ahora se observa cómo tras este sacrificio la dama negra se ubicó en la misma diagonal que la dama blanca. Esto permite un recurso que consiste en caballo F5 jaque. Ataque a la descubierta sobre la dama C5. Si las negras capturan, por ejemplo, G por F5, pierden la dama con dama por C5. Pero las negras pueden volver a tomar con la dama en F5, solo que esto permite un cambio en F5 y luego de E por D7 la coronación se hace inevitable. Por esto, gracias al tema táctico ataque a la descubierta, las blancas lograron coronar un peón. En este segundo diagrama observemos cómo está el material y cómo está la posición. Las blancas tienen dama, dos torres, caballo y alfil. Las negras tienen dama, dos torres, también caballo y alfil. Las blancas tienen 4, 7 peones y las negras tienen 4, 6 peones. En cualquier caso, las negras podrían recuperar el peón en F6 equilibrando el material. Sin embargo, la posición de las negras es muy superior, atendiendo que las blancas tienen torres desconectadas, el alfil aún sin desarrollar y el caballo lateralizado. Sin embargo, ahora hay una torre en D5 que está clavada por la dama blanca, pero el blanco tiene una torre a su vez también indefensa en la casilla E1. Este es un concepto que siempre debemos tener en cuenta. Cuando en el campo del adversario existe una pieza indefensa, siempre puede ser un motivo táctico. Esto lleva al negro a realizar el siguiente movimiento: caballo C5, justamente basado en la torre de E1 que está indefensa. Por otro lado, el negro amenaza caballo por D3. Lógicamente, las blancas primero van a resolver el problema de su torre indefensa cambiando con jaque, y luego el problema de la dama blanca que se encuentra amenazada. Pero ahora el blanco no puede capturar sencillamente B por C5, atendiendo que seguiría dama E1 jaque mate. Entonces, ¿qué juegan las blancas en esta posición? Sencillamente dama C4, pretendiendo a dama E1 seguir con dama F1. Pero siguen los ataques, siguen los motivos tácticos de parte del negro. Ahora, las negras no quieren que las blancas puedan bajar su dama F1, por eso sacrifican este alfil interrumpiendo la diagonal de la dama blanca. Esto también veremos como un tema táctico específico más adelante que se llama intercepción. Por el momento, las blancas tienen la dama amenazada y si capturan C por D3,
nuevamente reciben el mate en E1. Por lo tanto, tras alfil D3, las blancas deben mover dama C3 como única, evitando nuevamente el mate. Y ahora, ¿qué juegan las negras? Nuevamente amenazando a la dama blanca, que ya se está quedando sin casillas. Podría mover, por ejemplo, a D2 tras alfil B5, amenazando nuevamente la dama de la casilla D2. Las blancas se quedan sin una respuesta razonable, atendiendo que dama F2, por ejemplo, intentando controlar todavía la casilla E1, permitiría torre D1 jaque, ganando fácilmente. También, al principio, con torre por, dama por, y en lugar de dama C4, las blancas tenían otra alternativa, por ejemplo, dama F3. La idea es que si dama E1, sencillamente dama F1 controlando el mate. Pero esto permitiría al negro también jugar alfil G4. El alfil está indefenso, pero el sacrificio se basa en desviar a la dama blanca para dar el mate nuevamente en E1. Ahora las blancas estarían perdidas, pues si bajan nuevamente a F2, permitirían nuevamente torre D1. Entonces, tomando como tema principal el ataque a la descubierta, las negras lograron ganar en esta posición. En este tercer diagrama, el tema táctico ataque a la descubierta también se presenta de una forma bastante peculiar. Las negras tienen dama, 2 torres y pareja alfiles. Las blancas tienen dama, 2 torres, caballo y alfil. Las blancas tienen 2, 4, 5 peones y las negras tienen 4 peones. Nuevamente las negras con un peón de menos, pero ahora les toca jugar y tienen una alternativa bastante importante gracias al tema táctico que venimos estudiando. Y realizaron este movimiento, dama por G5. ¿En qué se basa este sacrificio de dama? En lo siguiente, tras dama por G5, que es forzada, pues de lo contrario perderían una pieza, dama por G5, el negro puede jugar alfil por E3 con jaque y ubicando el alfil en la misma diagonal que la dama blanca. Esto permite a la torre negra en el siguiente movimiento salir con jaque y recuperar la dama de G5 quedando con pieza de más. En eso se funda el sacrificio de dama por G5, pero veamos las otras alternativas del blanco. Luego de alfil por E3, el blanco podría mover a B2 o a C2. Esto permitiría lo que mencionábamos, jaque con la torre, el rey se mueve, podría ir por ejemplo a D1, a B1, el rey se mueve y el negro recupera la dama quedando con pieza de más. Ahora, si en lugar de rey C2 el blanco elige mantenerse en la primera fila para evitar torre F2 jaque y elige por ejemplo rey D1, en ese caso las negras igual ganan material con torre por F1. Como se ve, se descubre esta diagonal sobre la dama de G5. Torre por F1 ganando una segunda pieza. La primera se ganó en G5 y la segunda en F1. Obligado torre por F1 y ahora alfil por G5. Como se puede observar, las negras tienen 2 alfiles a cambio de una torre y un final fácil de ganar. En este cuarto diagrama veremos un tema bastante simpático, es bastante simple, pero en el medio de una partida normalmente hasta a jugadores avanzados se les escapa. Las blancas tienen dama, torre, 3 piezas menores. Las negras tienen dama, torre, 3 piezas menores y aquí una torre limpia de más. Se ve que las blancas sacrificaron material para conseguir una situación incómoda o expuesta del rey negro. Y tal es así que en esta posición
se enfocan en un tema ya conocido por nosotros, la dama negra indefensa. Como la dama no tiene defensa, apenas este alfil se mueva, entonces tendrá problemas de una captura. Lo ideal sería sacar el alfil con jaque, pero el rey se encuentra en una casilla negra, por lo tanto el alfil no puede dar un jaque para ganar con la descubierta la dama negra. No obstante, el blanco encuentra esta jugada magnífica que no es jaque, pero amenaza mate con alfil por h6. Entonces amenaza mate con alfil por h6 y también dama por b2. Si las negras quieren salvar el mate, por ejemplo, rey g7 o torre por h7 defendiendo h6, entonces dama por b2 ganando la dama. Y tras de si las negras capturan en e2, se da un hermoso mate con alfil por h6. En este quinto diagrama, nuevamente las blancas se valen del tema táctico que venimos estudiando para definir la partida. La posición, observemos, las blancas tienen dama, 2 torres, 2 piezas menores. Las negras tienen dama, 2 torres, 2 piezas menores. El negro tiene 2, 4, 6 peones. El blanco tiene 3, 5 peones. El blanco tiene un peón de menos, pero el rey blanco se encuentra bastante seguro, mientras que el rey del negro se encuentra en el centro. Este es un motivo para que las blancas puedan realizar diversos temas tácticos y así obtener ventaja material y ganar la partida. Tal es el caso que ahora las blancas sacrifican la dama, que no se encuentra defendida, con este movimiento torre por g7. Descubren la acción de la dama blanca sobre la dama de h4. Si las negras no capturan la dama, sencillamente perdieron una torre. Y si las negras capturan en f2, permiten esta serie forzada, torre jaque, única rey e7 y ahora con caballo por d5 se da un hermoso mate con el rey en el centro del tablero. Observemos el sexto diagrama. En esta posición las blancas tienen dama, 2 torres y 2 piezas menores. Las negras tienen dama, 2 torres y 2 piezas menores. Las blancas tienen 2, 4, 5 peones y las negras tienen 3, 5 peones. Sin embargo, las negras están atacando. Tienen un peón en sexta y tienen una columna abierta ya sobre el sector donde se encuentra el rey blanco, que es el flanco dama en este caso. Pero no están encontrando la forma de rematar la partida. Si las negras siguen, por ejemplo, jaque con el peón, que parece una linda jugada, el rey se mueve a A1, bloqueando todo tipo de ataque. Por eso es que en esta posición habría que encontrar el tema que defina la partida. Y tal es así que las negras encontraron nuevamente a la dama blanca indefensa. ¿Qué tiene que ver esta dama blanca indefensa? Por sí sola, nada, pero ese tema combinado con alguna figura de mate hace que las negras definan la partida. En esta posición encontraron entonces esta magnífica jugada, alfil e4 jaque. Y ahora entenderemos por qué. Aparentemente es un regalo de alfil, pero si el peón captura, se va despejando esta fila para atacar con la descubierta a la dama blanca. Si peón por entonces, sencillamente jaque con el peón, fíjense cómo se descubre la fila sobre la dama blanca indefensa. Jaque, mueve el rey, si toma, lógicamente sería mate en A2. Entonces, rey A1 y ahora dama por G3, ganando la dama y fácilmente la partida. ¿Cuál era la otra alternativa? Tras alfil jaque, en lugar de peón por alfil jaque. En esta posición decíamos, si el blanco toma, descubierta y pierde la dama. La otra alternativa era rey A1, pero esto permitía un sacrificio de dama y tras torre por A2 con jaque mate. Séptimo diagrama.
Y ahora veremos una forma bastante bonita de aprovechar el tema táctico que venimos estudiando. Como siempre decimos, hay que observar la posición, ver cuáles son los detalles de la misma. Y aquí podemos ver que nuevamente la dama blanca se encuentra indefensa. Las blancas tienen dama, 2 torres y alfil, las negras tienen dama, 2 torres y alfil. Las negras tienen 5 peones y las blancas tienen 3, 6 peones. Sin embargo, las blancas tienen una dama indefensa. Lo ideal sería sacar el alfil con jaque y luego capturar la dama. Pero hay que atrapar ese tema en medio de la partida, en medio de los nervios, etcétera, etcétera. Ahora las negras encontraron esta jugada, torre por h2, que obliga al rey a capturar. Y luego de dama h6 también obliga al blanco a ubicarse en una diagonal del alfil de casillas negras, que ahora al moverse despeja esta fila y permite el ataque a la descubierta sobre la dama blanca. Por lo tanto, las negras siguen sencillamente jaque, el blanco puede tomar o mover el rey, y luego de dama por a6, las negras quedan con la partida absolutamente ganada. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Ajedrez sin Barreras.